El otro programa que vamos a utilizar para documentar la información relacionada con un proyecto es el programa Morfo. Yo les he dejado aquí en el aula virtual el enlace que les lleva a la página web desde donde ustedes se pueden descargar el programa, solo que toma un poquito de tiempo. El programa está disponible en versiones para Windows, para Linux y para Macintosh. Y una vez que ustedes descarguen el programa y lo instalen en su computadora, el programa se ve así. Yo tengo aquí el icono, el programa se llama Morfo, entonces voy a aplastar el icono para abrir la aplicación. Hay que esperar un segundito. En esta ventana de bienvenida yo tengo varias posibilidades. Yo tengo primero la posibilidad de crear un nuevo perfil. Entonces le voy a poner este nombre. Ahora, este programa fue diseñado por un instituto en Estados Unidos y ellos normalmente tienen la opción de guardar los datos en alguno de sus servidores que justamente están destinados a coordinar información ecológica de varias redes alrededor del mundo. Como nosotros no tenemos por ahora afiliación, entonces yo voy a escoger esta opción de no afiliado. Y le voy a poner un nombre a mi usuario. Voy a darle por terminado. ¿Ya? Ahora, una vez que yo he creado el perfil, yo puedo hacer varias cosas. La primera es crear un nuevo paquete de datos o puedo abrir un paquete de datos preexistente como segunda opción. Ellos tienen aquí cargada información de demostración para ver qué nomás se puede hacer. Entonces yo voy a abrir la información que viene por defecto con el programa para enseñarles un poquito. Entonces, este es un conjunto de datos que proviene del muestreo de zooplancton en los grandes lagos en Estados Unidos y en teoría fue un proyecto que colectó la información en el año 2000. Es lo que ustedes tienen aquí en descripción del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver aquí en este panel de la derecha la información que se ha cargado al proyecto, ¿no es cierto? El nombre de la base de datos, la identificación del conjunto de datos, el tamaño del archivo, cuántas filas de encabezado tiene, el tipo de información que está contenida y el número de registros. Ya, estos son los metadatos del conjunto de datos que se ha cargado. Yo voy a cerrar esta información. Ahora, yo podría también cerrar esta sesión. Uy. Ay, caramba. Yo puedo cambiar de perfil para justamente enseñarles lo que yo tengo cargado. Y entonces, en mi perfil yo voy a abrir mi base de datos. Yo tengo aquí cargados justo los datos del experimento que les mencioné la clase pasada, el de calentamiento de cambio, el de simulación de cambio climático. Entonces, yo tengo aquí los metadatos de mi información. Entonces, estos son datos de vegetación provenientes de mis experimentos, quienes creamos este conjunto de datos, yo y Ricardo Jaramillo, que es mi colaborador. Tengo la información de contacto de la institución que nos respalda, que en este caso es la PUSE, y tengo adicionalmente, ¿no es cierto?, algunos metadatos que ya van describiendo
la información que yo he colectado. Tengo una descripción geográfica, ¿no es cierto?, con incluso las coordenadas que delimitan un poco la zona en donde estamos trabajando, el periodo de datos, el periodo de tiempo en el que hemos colectado los datos. Tengo también información acerca de los taxa que están incluidos dentro de este set de datos. Entonces yo estoy trabajando con plantas, ¿no es cierto?, que pertenecen a al conjunto de plantas vasculares. Y tengo también algo de información acerca de los métodos de colección de estos datos de vegetación. Entonces yo tengo descrito, ¿no es cierto?, que mi instrumento de toma de datos es un cuadrante de 1 por 1 metros y este cuadrante está subdividido, ¿no es cierto?, en cuadrantes más pequeños de 10 por 10 centímetros. La cobertura de la vegetación se evalúa en estos cuadrantes de 10 por 10 centímetros. Está establecida justamente, por ejemplo, la frecuencia. Nosotros hacemos visitas anuales, ¿no es cierto?, en las que registramos cobertura y diversidad, tanto en los cuadrantes control, que son los que nos ayudan a tener una línea base para comparar, ¿no es cierto?, y los tratamientos que en este caso son las cámaras de calentamiento. También nosotros hacemos colección de datos de biomasa. ¿Cómo colectamos estos datos de biomasa? Tenemos unas parcelas especiales para esto y en esas parcelas hacemos unos transectos de 1 metro por 10 centímetros en donde con una tijera cosechamos todo lo que crece a ras del suelo. Luego eso se lleva inmediatamente al laboratorio y entonces de esa biomasa colectada nosotros separamos en categorías, separamos materia orgánica viva y separamos materia orgánica muerta. Se pesan las dos y luego se somete a secado en unas fundas de papel en la secadora a temperatura súper bajita y se vuelve a pesar ya la muestra seca para justamente evaluar la cantidad de biomasa, ¿no es cierto?, que se produce en estas parcelas, eliminando el peso que corresponde al agua con el secado. ¿Ya? Aquí detallamos que, por ejemplo, nosotros solamente cogemos cobertura y abundancia de plantas vasculares, pero que musgos y líquenes solamente se registran como un sustrato. No tenemos un especialista que nos ayude a identificar, entonces esa información nosotros no colectamos a nivel de especie, sino como sustrato. Y justamente describimos, ¿no es cierto?, cómo es nuestro sitio experimental, cómo está dividido. Tenemos 5 bloques, en cada bloque, ¿no es cierto?, tenemos nosotros unas filas y unas columnas formando las unidades. También aquí hay una sección en donde nosotros pudimos haber definido cuál es la política de uso de datos de nuestra información si nosotros decidiéramos hacerle pública, o sea, si se puede usar libremente, si hay que pedir permiso, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo editar mi información, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, puedo abrir la pestañita de derechos de uso y puedo poner y esto probablemente actualizó justamente esto. Puedo agregar palabras clave, por ejemplo. Puedo poner algunas palabras clave para este proyecto. Déjenme darles un ejemplo de palabras clave. Yo puedo decidir si yo directamente pongo mis propias palabras clave
Tengo aquí mis palabras clave. Mira. Aquí arriba están. Tengo mis palabras clave. Tienen que ser palabras que describan, ¿no es cierto?, un poco específicamente de qué se trata el proyecto y puedo continuar editando, ¿no es cierto?, esta información. También puedo agregar datos. Entonces, en este caso, yo voy a agregar información y tengo nuevamente en esta pestaña varias opciones. Puedo crear una base de datos vacía, puedo importar un archivo de datos o puedo simplemente describir los datos de registro, pero no incluirlos en el paquete. Entonces yo voy a importar una tabla de datos. Puedo importarlo de manera automática o puedo hacerlo de manera manual. Entonces vamos a buscar un archivo con datos. En mi computadora. Ay, caramba. Entonces, me había olvidado. Este programa acepta sus datos solamente en formato de texto. Entonces, ustedes necesitan convertir primero sus archivos antes de poderlos cargar. Pero eso no es un problema. Entonces, vamos a abrir nuestra lista de especies primero, nuestro primer archivo, y vamos a guardarle como un archivo de texto. Listo. Entonces vamos a localizar nuestra nueva aquí está nuestro archivo. Listo. Vamos a definir que las etiquetas para nuestros datos están en esta primera fila y le vamos a poner
una descripción. Listo. Como nosotros especificamos que los encabezados de nuestro archivo estaban en la primera fila, entonces ya lo leyó, ¿no es cierto? Definimos que la separación de nuestras columnas era por tabulación, entonces ya podemos ver a nuestro archivo más o menos formateado. De todas maneras, siempre vale la pena validar, ¿no es cierto?, que por ahí no hayan datos que se hayan corrido antes de continuar. Listo. Nosotros tenemos que ir describiendo poco a poco todo lo que estamos cargando, ¿no es cierto?, en nuestro archivo de datos. Entonces, nuestra primera columna es la columna donde nosotros tenemos los nombres iniciales, ¿no es cierto? Y aquí me está pidiendo que yo ponga un nombre un poco más amigable, más legible para este dato. Entonces yo le voy a poner este nombre. Y voy a describir, ¿no es cierto?, de qué se trata. Ya. Tengo que ir definiendo también justamente qué tipo de datos están contenidos. ¿Ya? En este caso, como es un dato de texto, ¿no es cierto? No necesito definir esto. Necesito completar la información que está resaltada en rojo sobre todo. Entonces, en este caso, tengo que completar esto, ¿no es cierto? Mis datos que están presentes en esta columna, ¿no es cierto? No son una fecha, no son un valor absoluto, no son un intervalo, no están ordenados, son categorías o texto, entonces le voy a dejar como sin ordenar. De todas maneras, yo puedo hacer clic aquí para justamente poder ver, ¿no es cierto?, de qué se trata este campo. Entonces yo tengo algunas opciones que están descritas. También puedo, en el caso, ¿no es cierto?, de que yo haya escogido esta categoría, tengo que ir definiendo, ¿no es cierto? Ya. Y en este caso, esto también. Aquí podemos ver que en esta columna yo sí tengo algunas categorías, ¿no es cierto? Ahí está. Y pertenecen a esta lista de valores. Aquí están definidos. Y no voy a permitir ingresar texto libre porque solamente vamos a utilizar estos códigos que están presentes aquí. Hay algo que me falta y por eso no me deja continuar. Está bien, esta es la categoría y pertenecen a esta lista predefinida.
Tengo que completar la definición de mis categorías. Listo. Entonces aquí vamos a poner qué tipo de plantas están incluidas en esta categoría. Entonces, cofitas, helechos, y como no vasculares van musgos, hepáticas, talosas. Y esto no es muy ortodoxo, pero le vamos a poner aquí igual líquenes. Listo. El estado del dato. En realidad es origen del dato. Nosotros vamos definiendo, ¿no es cierto?, cada uno de los campos. Y debemos continuar ingresando la información hasta que terminemos.
una vez que terminamos, ¿no es cierto? Le digo completo y entonces aquí yo ya tengo mi base de datos importada y tengo la descripción, ¿no es cierto?, de mi información. Entonces aquí están mis datos y aquí están los metadatos de mis datos. Si yo escojo una columna, por ejemplo, en este caso yo he escogido la columna entidad. Ay, perdón. En este caso, por ejemplo, yo puedo escoger esta columna, la columna IPNI, y me da los metadatos de esa columna. Si yo escojo la columna estado, me dan los metadatos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de información tengo? Si yo cojo esta, por ejemplo, me va a dar, ¿no es cierto?, el tipo de datos, cómo se midió, etcétera, etcétera. Entonces, así yo puedo ir subiendo individualmente cada una de las tablas de mi experimento, de mi base de datos.